sitio en la página de Azucar, donde ustedes pueden encontrar el repositorio de estas grabaciones, los videos, los listados de asistencia. Si alguien tiene alguna objeción al respecto de la grabación, por favor, alza la manito. Les agradezco como reglas generales tener su micrófono apagado, su cámara apagada. Las preguntas las hacemos al final, tanto con el micrófono como alzando eh, o colocando más bien sus preguntas por el chat. Entonces le voy a dar la palabra a mi compañera, mis compañeros de la Subdirección de Evaluación, Paola Molina y John Mármol, que van a acompañarlos en esta sesión y nos vemos en un ratito en la sesión de preguntas. Adelante, Paola, te escuchamos. Bueno, para todos, muy buenos días. Marcela, muchas gracias. Voy a prender aquí un momentico mi cámara para que ustedes pues me vean, sepan pues que desde aquí les está hablando alguien. A veces estos temas de la comunicación y tecnología nos distancia un poco, pero la idea es que la información que podamos darle y brindarle desde la autoridad sea de gran provecho para ustedes, para que también puedan, pues digamos que mejorar todos estos procesos de licenciamiento al interior de las corporaciones. Y básicamente la idea de hoy es contarles un poco nosotros cómo hemos adaptado todo lo que ha venido sucediendo en temas ambientales desde una perspectiva tanto socioeconómica, una perspectiva ambiental, todo el tema de cumplimiento normativo y pues obviamente cómo nosotros optimizamos internamente nuestro proceso para lograr una oportunidad en las respuestas de nuestros procesos de licenciamiento ambiental y también de los recursos pues que tenemos disponibles para llevar a cabo este servicio como tal de licenciamiento ambiental. Entonces, voy a apagar la cámara para que no vaya a haber ninguna interferencia con la conexión y ya les comparto la pantalla para que demos inicio a este proceso de socialización o gestión del conocimiento. Al final, yo quisiera en ese momento darle la palabra a mi compañero John Mármol, que pues también va a hacer como un ejercicio posterior a que yo dé toda la charla de procedimiento y de proceso de licenciamiento, relacionado también con temas de gestión del conocimiento que ha venido trabajando con ustedes. Entonces, John, si nos regalas una introducción muy pequeñita de lo que se va a hablar al finalizar de esta charla. Hola, gracias Paola y buenos días para todos y qué bueno que estén, digamos, acudiendo a estos espacios. Yo soy John Mármol, yo soy abogado de la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales y al final quería presentarles como el abrebocas de lo que vamos a hacer algunas sesiones posteriores y es cómo armonizar la evaluación ambiental de nuestros proyectos, obras o actividades con el ordenamiento ambiental del territorio. Sí, ha sido como un reto al que nos hemos visto nosotros abocados en proyectos puntuales en los que muchas veces no se han armonizado desde lo nacional, lo regional y local, muchas de estas figuras de ordenamiento, tanto territorial como ambiental. Y la idea pues es presentarles como el resultado de un trabajo que hemos venido haciendo al interior de la ANLA con los diferentes grupos y que permite como tener un documento guía para que cuando se enfrenten a este tipo de dificultades, pues tengan cómo gestionarlas al interior de cada proceso. Muchas gracias. Listo, John, muchísimas gracias. Entonces, bueno, yo no me presenté, qué pena con ustedes al iniciar. Mi nombre es Paola Molina, soy ingeniera ambiental. Hago parte del equipo del despacho de la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales. Llevo más o menos 4 años en la entidad, específicamente en mejorar todo este tema de proceso de licenciamiento. Entonces, digamos que se ha hecho un gran trabajo y la idea es poder compartir todas estas experiencias con ustedes y pues esperamos que este espacio sea de gran provecho. Bueno, inicialmente quiero contarles un poco, posiblemente ustedes en otras sesiones ya hayan visto esta estructura. Simplemente aquí voy a pasar rápido para contarles que nosotros como Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales somos un equipo pues conformado por 6 grupos. Entre ellos pues está el grupo de energía, presas, represas, trasvases y embalses. Este grupo, pues digamos que se encarga de todos los procesos de evaluación asociados a este sector económico de energía.
incluyendo pues todos los proyectos de energías renovables, líneas de tensión, hidroeléctricas, represas, bueno, todo el tema asociado a la generación de energía eléctrica. Tenemos el grupo de hidrocarburos, también pues digamos que es el sector asociado a que pues realiza todo el proceso de evaluación relacionado con este tipo de proyectos asociados a este sector económico. Lo mismo para el sector de infraestructura, minería, grupo de agroquímicos y proyectos especiales. Este pues digamos que es un grupo bastante particular, porque pues digamos que, discúlpenme, ¿alguien va a decir algo? ¿Tienen como el micrófono abierto o algo así? Gracias. Este grupo es un grupo pues muy particular, como les decía, aquí en este grupo se evalúa todo lo que tiene que ver con licenciamiento de importación de sustancias, de plaguicidas, pues digamos esto dispuesto también en el decreto 1076, dictámenes técnicos ambientales, esto ya es bajo la resolución 1442, y también todo lo que tiene que ver con otorgamiento de sustancias agotadoras de la capa de ozono. Y por último, tenemos nuestro grupo transversal, que es el grupo de valoración y manejo de impactos en trámites de evaluación, el cual es un grupo que cuenta con diferentes profesionales transversales que apoyan los diferentes sectores que componen la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales. Nosotros estamos liderados por la ingeniera Ana María Llorente Balbuena. En este momento, pues ella es la subdirectora de Evaluación de Licencias Ambientales. La subdirección de seguimiento, subdirección de instrumentos, permisos y trámites y la subdirección de mecanismos de participación ciudadana. Digamos que estas subdirecciones son de gran aporte para el desarrollo de todos nuestros procesos de evaluación de licenciamiento ambiental, ya que la subdirección de mecanismos de participación ciudadana cuenta con todo el grupo, conformado para apoyar todo el desarrollo de los diferentes mecanismos de participación, como es en el caso de las audiencias públicas ambientales, y la subdirección de instrumentos, permisos y trámites, que cuenta con diferentes grupos de profesionales en donde se elaboran los instrumentos que nosotros acogemos para el desarrollo de nuestras evaluaciones, y adicional cuenta con unos grupos como es el de regionalización y centro de monitoreo, que nos apoyan desde su gestión, que ya lo vamos a ver más adelante, en el proceso como tal de evaluación de licencias ambientales. Entonces, esto como para que tengamos una claridad respecto a esta estructura y en ese sentido podamos dar también desarrollo a lo que les voy a explicar a continuación. Entonces, en esta parte, digamos, de la presentación, ya nos adentramos un poco en cómo es ese procedimiento de licenciamiento ambiental, no sin antes comentarles, digamos, que cuál es esa importancia de la evaluación ambiental, cómo nosotros internamente tenemos en cuenta diferentes aspectos en el momento de realizar todo un proceso de evaluación ambiental. En primera instancia y teniendo en cuenta pues, lo definido en los términos de referencia para la autoridad ambiental, es muy importante, digamos que tener en cuenta cuáles van a ser ese desarrollo de las diferentes actividades dentro de un proyecto o actividades, o cómo va a influir en los cambios y condiciones del entorno, teniendo en cuenta pues esa intervención antrópica que se vaya a desarrollar en un tiempo posterior. Entonces, para nosotros es muy importante, tener en cuenta esa descripción de ese proyecto, cómo ese proyecto va a entrar a un territorio y pueda generar algún tipo de costo, de beneficio, de impactos ambientales, y cómo la empresa también va a generar unas medidas de manejo que permitan que esos impactos ambientales puedan ser mitigados, controlados, prevenidos. Es por eso que nosotros desde la autoridad queremos, digamos, que dar un paso importante con relación a la planeación de los proyectos. Es muy importante que cuando las empresas vayan a entrar al país, siempre tengan en cuenta cuáles son esos procesos ambientales, o cuáles van a ser las condiciones de los diferentes territorios, las costumbres de todo el país, en un territorio específicamente, y que tengan en cuenta cuál va a ser esos impactos ambientales que se puedan generar. Muchas veces, pues como ustedes lo saben, el último eslabón del proceso de ya aprobación de un proyecto es la licencia ambiental,
Sin embargo, antes del último proceso de licenciamiento o de solicitud de licenciamiento, hay unos ejercicios previos con otras entidades quienes pues están a cargo de toda esa planeación del desarrollo económico del país, con los diferentes proyectos que se puedan generar, se puedan, digamos que trabajar en alguno de los territorios. Por eso es importante que se haga un trabajo interinstitucional, un trabajo organizacional también, dándole la relevancia a los temas ambientales desde la planificación de impactos ambientales, teniendo en cuenta esa ubicación, cuál va a ser la infraestructura del proyecto, cuál va a ser el cronograma, la identificación del área de influencia, esa identificación de impactos ambientales, cuáles pueden ser esos impactos ambientales potenciales y qué medidas de manejo de pronto se pueden tener en cuenta para mitigar, corregir, compensar esos impactos ambientales. Entonces, es importante también que llevar ese mensaje a las corporaciones, trabajar de la mano de la UCME, por ejemplo, que es toda la unidad de planeación de proyectos, donde pues siempre que llegan a radicar un proyecto a la autoridad, pues encontramos que este proyecto no puede tener coexistencia con otro proyecto que también está en ese mismo territorio, por poner un ejemplo. Entonces, ese tipo de situaciones se pueden identificar en ese momento de hacer la planeación de proyectos y es ahí donde nosotros estamos tratando de trabajar mancomunadamente con las entidades para lograr como tener en cuenta esos aspectos ambientales desde la planeación de proyectos. Bueno, digamos que no quiero de pronto enfatizar mucho en la norma. Creo que pues ustedes al ser corporaciones tienen muy en cuenta esas competencias tanto de la autoridad como de ustedes como autoridades también regionales. Aquí simplemente es contarles y recordarles esos tiempos que nosotros tenemos establecidos para cada uno de los procesos que comprenden todo el licenciamiento ambiental, desde una solicitud de necesidad de diagnóstico ambiental y alternativas. Digamos que nosotros, como bien lo saben, tenemos 15 días hábiles para responder estas solicitudes. En la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, este es un trámite y creo que también pues aplicará para las corporaciones que no se radica directamente por Vital, ya que pues esto no genera un auto de inicio, entonces esto lo hacemos a través de una radicación por parte del correo de licencias@anla. La solicitud llega directamente al sector que corresponda, luego pues previo a hacer un proceso de reparto se hace una verificación del pago de la solicitud. Una vez se haya hecho esa verificación, ya inicia un proceso de asignación del equipo que va a evaluar ese NDA. Generalmente para estos NDAs el equipo es un equipo muy concreto. La verdad, siempre hay un profesional físico, biótico, socioeconómico, un profesional jurídico, un revisor jurídico, el coordinador y finalmente el que firma el oficio, que es la subdirección de evaluación de licencias ambientales, el despacho de la subdirectora en este caso. Entonces, digamos que para este trámite, como tenemos muy poco tiempo, pues digamos que se hace un proceso muy ágil al interior, teniendo en cuenta también los documentos que exige la norma que se deben solicitar. En ocasiones, para estos NDAs, se puede solicitar información al usuario, pronto que no entregó toda la información completa o que se requiere una información muy puntual para determinar si se va a requerir o no un diagnóstico ambiental de alternativas. Entonces, digamos que este proceso es un proceso muy corto, que la verdad, digamos que ahí es simplemente una evaluación, la generación de un concepto técnico también, y un oficio donde se le informa al usuario si el proyecto requiere o no diagnóstico ambiental de alternativas. Y pues se le dan los términos de referencia respectivos, los cuales pues debe o presentar el diagnóstico ambiental o presentar el estudio de impacto ambiental. Para el diagnóstico ambiental de alternativas, pues tenemos 28 días hábiles. Aquí pues digamos que las empresas sí cuentan ya con unos términos de referencia establecidos para presentar su alternativa. Y la ANLA, pues digamos que establece cuál puede ser la alternativa de mayor viabilidad, con la cual el usuario debe realizar su estudio de impacto ambiental. La licencia ambiental son 90 días hábiles. Tenemos pues para resolver eso, pues también teniendo en cuenta los diferentes
momentos en los que la solicitud pasa a manos del usuario en los requerimientos de información adicional, por ejemplo, o que de pronto se pueden presentar algunas situaciones que ya ahorita más adelante vamos a ver de pronto cómo es el manejo del tema de mecanismos de participación ciudadana o de las diferentes causales de suspensión de términos del trámite, que esto pues digamos que pueden hacer que esos 90 días se prolonguen más en el tiempo. Y por último, la solicitud de licenciamiento ambiental de modificación de licencia o el instrumento de plan de manejo ambiental, el cual tenemos un tiempo establecido de 60 días hábiles para, digamos que realizar esta evaluación y emitir la viabilidad o no de la modificación del instrumento de manejo y control ambiental. Bueno, ya en el cumplimiento de cada uno de los digamos que de los pasos que nos establece el decreto 1076, bueno, si ustedes bien saben, el decreto 1076 nos establece la generación de un autoinicio, la realización de una visita, si se requiere información adicional, el allegar esa información adicional, el solicitar concepto a otras entidades y emitir un auto de reunida y posteriormente la licencia ambiental. Sin embargo, en la autoridad y teniendo en cuenta, pues digamos que todo el fortalecimiento que se ha trabajado, todo el ejercicio que se ha hecho para fortalecer este proceso, logrando una rigurosidad técnica en la evaluación, internamente nosotros generamos algunas otras actividades que acompañan, digamos que ese cumplimiento normativo específicamente. Entonces, el siguiente flujo que les voy a explicar aplica para los procesos de diagnóstico ambiental y alternativas, para licencias nuevas y para modificaciones de licencia, ¿sí? Entendiendo pues que esto tiene unos tiempos diferentes, sin embargo, los equipos evaluadores pues tienen una estructura que ahorita ya más adelante les voy a mostrar, que permite llevar a cabo estos pasos en un tiempo pues determinado, y digamos que con la organización de cada uno de los coordinadores y digamos que las diferentes asignaciones que se hacen a los grupos, digamos que nos permite lograr el cumplimiento de los términos establecidos en el decreto 1076. Entonces, para los diagnósticos ambientales, licencias nuevas y modificaciones, como bien saben, pues esto se radica a través de Vital. Para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, una vez radicado esta solicitud de licenciamiento ambiental en la ventanilla, básicamente lo que pasa o lo que sigue, pues digámoslo así, es un proceso de verificación preliminar de documentos. En este proceso de verificación preliminar de documentos se diligencian unos formatos que son como una lista, básicamente una lista de chequeo, donde se verifica que el trámite o que digamos que el estudio de impacto ambiental presentado cuente con una información mínima, la cual es necesaria para poder iniciar el trámite. En esta parte de verificación preliminar de documentos se hacen verificaciones desde los aspectos jurídicos, técnicos y cartográficos, geográficos o cartográficos. Entonces, ya ahorita pues vamos, digamos que a ampliar un poco más cada uno de estos pasos para que ustedes sepan y conozcan cómo se desarrolla cada uno y qué instrumentos también vamos manejando en cada una de las etapas que vamos llevando a cabo. Una vez aprobada esta verificación preliminar de documentos, se genera el auto de inicio, es decir, que es a partir de aquí, de esta generación de auto de inicio, que se empieza, digamos que a contar los tiempos establecidos por norma, teniendo en cuenta la capacidad operativa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, igualmente teniendo en cuenta lo que menciona el decreto 1076, donde dice que debemos emitir el auto de inicio de manera inmediata. Nosotros hemos hecho un análisis al interior de la autoridad, básicamente con históricos, teniendo en cuenta la capacidad operativa, y esa inmediatez la autoridad la definió en 7 días hábiles para realización de todo el proceso de BPD, porque pues ya les voy a contar qué realizamos en este proceso, qué verificamos acá.
Y posteriormente tenemos 8 días hábiles para generar el auto de inicio una vez aprobada esa BPD. Entonces aquí se nos están yendo más o menos 15 días para poder generar este auto de inicio. Esto pues teniendo en cuenta, como les digo, la operación, la capacidad operativa de la autoridad y pues obviamente teniendo en cuenta pues también todo el proceso que se debe llevar a cabo para asegurar de que el trámite que está iniciando pues digamos se cuente con una información mínima para poder realizar todo el proceso de evaluación técnica. Una vez generado el auto de inicio, ya este trámite es asignado al sector correspondiente para que el sector, digamos, que genere ese equipo de trabajo que va a evaluar ese trámite. Esa asignación la hacen pues teniendo en cuenta las diferentes particularidades del proyecto. Sé que pues digamos en esta etapa, en este punto de la evaluación, pues es un punto inicial donde pues el equipo todavía no conoce todo el estudio. El coordinador pues digamos que ya está como aterrizando ese proyecto que hay que evaluar. Y pues digamos que teniendo en cuenta la ubicación del proyecto, de pronto en el mismo tipo de proyecto, va conformando su equipo. Ahorita pues más adelante vamos a ver cómo esos criterios que se tienen en cuenta para poder asignar y conformar un equipo robusto para evaluar el proyecto. Aquí en esta parte, digamos que también hay una etapa en la que la empresa presenta como tal el estudio de impacto ambiental a la autoridad, donde la autoridad tiene, digamos que la oportunidad, por así decirlo, de conocer a fondo un poco más el proyecto, de pronto de solicitar algún tipo de inquietud específica a la empresa respecto a una temática en particular. Y en este sentido, pues digamos que se van nutriendo un poco más la información del estudio de impacto ambiental y de pronto es un poco más fácil, digámoslo así, para poder interpretar la información que nos están llegando en el estudio de impacto ambiental. Una vez asignado este grupo y realizada la presentación por parte de la empresa, ya el equipo, digamos que inicia con un proceso de evaluación documental, es decir, revisando toda la información, analizando toda la información del estudio de impacto ambiental de cada uno de sus capítulos, pues definidos en los términos de referencia, los diferentes anexos, las diferentes metodologías que se utilizaron para las modelaciones, cómo el tema del área de influencia se determinó, se delimitó, si va a requerir permisos de aprovechamiento de recursos. Entonces, toda esta evaluación la inician teniendo en cuenta los anexos del manual de evaluación. Si bien, pues ustedes saben que el manual de evaluación es un manual de evaluación que esté muy actual, es por eso que nosotros también tomamos esa iniciativa de fortalecer la evaluación con otros instrumentos al interior de la entidad. Entonces, aquí es cuando nosotros decidimos trabajar con el nuevo modelo interno de licenciamiento ambiental, pues ya no es nuevo, ya venimos trabajando con él desde el 2020 y la verdad no solamente tenemos en cuenta estos criterios que nos define el manual de evaluación, que por norma sí debemos utilizarlo, sin embargo, hay otros criterios y otros aspectos que hay que tener en cuenta relevantes para poder tomar la decisión de viabilidad ambiental. Sin embargo, no dejamos de lado lo que nos establece en la norma para aplicar nuestros anexos del manual de evaluación. Entonces, en este sentido, se empiezan como a diligenciar esos anexos, que ya ahorita más adelante los vamos a ver, para poder determinar qué es lo que el equipo evaluador deba ir a realizar en campo. Entonces, tenemos una evaluación documental, qué fue lo que me presentó en el estudio de impacto ambiental y de lo que yo estoy mirando, qué debo ir a verificar en campo, ¿sí? Para ratificar algún dato, para ratificar alguna coordenada, algún punto específico de la ocupación de cauce, por así decirlo, o el trazado de una vía, porque yo estoy viendo acá en el mapa, en el chef que me presentaron que por la vía está pasando por una servidumbre y voy a ir a verificar eso en campo, si sí o si no, porque no me está cuadrando con lo que la empresa me está entregando. Entonces, ese tipo de situaciones que ellos identifiquen desde la parte documental, hay que irla a corroborar en campo. Entonces ya tenemos el tema de la visita técnica de campo. Recuerden que aquí es nuestros primeros tiempos que nos define el decreto 1076. Creo que para licencias nuevas es 20 días hábiles.
Entonces, pues digamos que todo este análisis hay que hacerlo durante todo este tiempo y realizar una reunión precampo. En esa reunión precampo es como ese alistamiento del equipo evaluador, donde pues ya se haya determinado que sí se va a hacer realizar una visita de campo, donde pues se hace como toda esa preparatoria, el cronograma, se identifica qué es lo relevante que deben ir a visitar. Pues digamos que nosotros no va todo el equipo evaluador a campo, en algunos casos, pues digamos, sí se ha visto la necesidad de que algún especialista vaya a campo para corroborar algún tema de hidrogeología, algún tema de geotecnia, pero digamos que generalmente siempre va el grupo, el físico, el biótico-social, que es nuestro equipo base, y adicional ya en caso de que se requiera hacer una verificación muy puntual, va otro profesional o otros dos profesionales, o de pronto el equipo ya se amplía dependiendo de esa complejidad del proyecto que se identifique. Entonces, el resultado de esa visita técnica, se realiza una reunión post-campo en la que ya digamos que se trae toda la información de la evaluación documental, de lo visto en campo, se hace un análisis integral de toda la información vista, presentada en el estudio, si es necesario, aquí pues ya determinamos, teniendo en cuenta también igual estos anexos del manual y obviamente el criterio técnico de experticia de todo el equipo, si se va a requerir información adicional, de qué temáticas se van a requerir, cuáles van a ser esos requerimientos. Entonces, en este en este espacio, después de la visita de evaluación, contamos con un espacio asociado a las preparatorias de la reunión de información adicional si se decide que el proyecto se va a información adicional. Se realiza pues toda la convocatoria, la información adicional. Bueno, aquí en la parte de visita técnica es importante pues nosotros pues emitimos los diferentes oficios donde se informa la visita, pues digamos que también se involucran a las autoridades territoriales, a la personería, a las mismas comunidades. Ahorita pues digamos que estamos haciendo un ejercicio un poco más cercano a los diferentes actores sociales, ya como comunidades, comunidades técnicas y bueno, todos estos diferentes actores sociales del área de influencia, donde también pues estamos logrando que ellos también hagan parte de esta visita y nos cuenten todas las socializaciones previas que de pronto la empresa realizó en el área de influencia, si conocen el proyecto y que pues también digamos que contar con la participación de ellos en estos espacios. Bueno, ya ahorita más adelante les cuento un poquito más cómo desarrollamos esas visitas. Los oficios de convocatoria a la reunión de información adicional. Se realiza la reunión de información adicional. Viene para el proceso de conceptos técnicos a otras entidades, solicitud de información a otras entidades. Esto pues aplica para licencias nuevas y modificaciones. Para DA pues esto no lo exige la norma. Y posteriormente, pues una vez llegada la información adicional, recuerden que el usuario tiene un tiempo de un mes para llegar la información adicional, prorrogable a otro mes si en caso de que él lo requiera. Se hace una verificación de información adicional, es decir, aquí en esta parte, a pesar de que el usuario nos entrega prácticamente todo el estudio de impacto ambiental con su complemento, con sus ajustes, teniendo en cuenta esos requerimientos de información adicional que se realizaron, se hace una verificación de dicha información, ya que pues la norma exige que siendo una única vez que se pide información adicional, pues digamos que se debe asegurar que la información que se allegue sea una información la mínima y la necesaria para poder tener una respuesta de viabilidad o no ambiental del proyecto, obra o actividad. Entonces, esta verificación de información adicional es una verificación, es un paso, bien importante dentro de nuestro proceso, si bien esto pues no está dentro de la normatividad, sí lo exigimos, porque es aquí donde nosotros nos vamos a dar cuenta si el proyecto pueda generar un proceso de archivo o un proceso de negación de licencia. Entonces, digamos que esto es esta reunión o esta verificación que se realiza desde el equipo, sí es bien importante, digamos que llevarla a cabo dentro de nuestro procedimiento de evaluación. También tenemos un ejercicio de verificación de cumplimiento, procedimiento y concepto técnico. Ustedes pues bien saben que las autoridades ambientales y todas las entidades estatales son objeto de auditorías por parte de los diferentes entes de control,
lo que, pues digamos, nos obliga a tener toda la trazabilidad necesaria para poder desarrollar, digamos, como evidencia del desarrollo y de las diferentes tomas de decisiones. Entonces, para nosotros como autoridad es importante hacer ese control y ese seguimiento del cumplimiento de todo este ejercicio de procedimiento y adicional no solamente la parte procedimental y generación de evidencias, sino también de la calidad técnica con la que se están tomando las decisiones. Es por eso que esta verificación también, digamos, que participa la subdirección de evaluación. Aquí, digamos, que se hace un ejercicio de presentación de proyecto a la subdirección, a la subdirectora en este caso, en el cual, digamos, que se cuenten todos los resultados del proyecto y, digamos, los análisis o las consideraciones que el equipo técnico tiene para poder dar una decisión de viabilidad o no, o archivo posiblemente del trámite. Entonces, digamos que esto también es bien importante, porque aquí, pues, digamos que se van a dar a conocer todo el proceso de evaluación al interior de la entidad, de cómo va ese ejercicio de la evaluación técnica del proyecto, obra o actividad. Posteriormente, pues realizamos ya el proceso de elaboración de concepto técnico de evaluación, donde pues ya se cuenta con la información de otras entidades, ya así posiblemente ya con la información que llegó el usuario. En este lapso de tiempo se pueden dar también procesos de audiencias públicas, demás, que eso también pues toca incluirlo dentro del concepto técnico. Y por último, pues ya la elaboración del auto que otorga o niega la licencia ambiental o modificación de licencia, o el auto que define la alternativa escogida pues por la autoridad. Adicional a esto, nosotros tenemos un ejercicio, esto pues digamos que tampoco está en la norma, pero básicamente para las licencias que se otorguen, desde la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales generamos una imagen de sensor remoto. Esa imagen de sensor remoto o imagen de licenciamiento ambiental es esa imagen cero que nosotros desde la Subdirección de Evaluación generamos, con la cual demuestra las condiciones iniciales del terreno, del área de influencia, en el momento en que se otorgó la licencia. Esta imagen es como ese punto de partida para el seguimiento. Ustedes saben que pues una vez se otorga una licencia, pues las empresas no empiezan a trabajar o ejecutarla de una vez, sino pues obviamente se pueden esperar un año, 6 meses, bueno, ya dependiendo del momento que ya vayan a empezar a ejecutar su proyecto. Y es importante que en el momento en que se haga ese primer seguimiento, ese grupo de seguimiento tenga claridad respecto de esas condiciones iniciales de la licencia ambiental. Entonces, digamos que esto es de gran insumo para la subdirección de seguimiento. Adicional a esto, como ustedes pueden ver aquí en esta parte, tenemos la lista de chequeo de licenciamiento ambiental y la aplicación de los diferentes instrumentos, los cuales pues son apoyados con la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales. Y tenemos también una lista de chequeo de licenciamiento ambiental, la cual es un documento que nos permite llevar la trazabilidad de las diferentes etapas del proceso de evaluación, que ya ahorita más adelante la vamos a ver. Bueno. Entonces, ya haciendo un zoom a ese procedimiento o a ese flujo que les mostré en la diapositiva anterior, aquí vemos cómo, digamos que realizamos el proceso de verificación preliminar de documentos hasta pues la emisión del auto de inicio. Por eso les comentaba yo que tenemos 7 días hábiles para generar o para aprobar o no aprobar una verificación preliminar de documentos y posteriormente 8 días hábiles para generar el auto de inicio. Esto pues vuelvo y lo reitero, lo trabajamos así teniendo en cuenta la operatividad, los históricos y unos análisis estadísticos que se hicieron para poder determinar de una manera clara el proceso de verificación preliminar de documentos. Para esto, este proceso de BPDs nos acompaña estos profesionales, si ustedes ven aquí a mano izquierda de la diapositiva, contamos con un profesional técnico, un profesional jurídico, un profesional o profesional de geoespaciales, un líder técnico, un líder jurídico y pues el coordinador del sector correspondiente pues al proyecto que se esté radicando, el estudio de impacto ambiental que se esté radicando. Entonces, este equipo básicamente lo que realiza dentro de esta verificación preliminar de documentos, hay una revisión inicial de los documentos que se allegan. Aquí es importante dar claridad que aquí no se hace ninguna evaluación técnica ni a profundidad,
sino es básicamente con unas listas de chequeo que están definidas en esta resolución 0108 es del 2015, donde se establecen estos formatos de BPD, donde es simplemente verificar que la información ha llegado, que los anexos se puedan abrir, que los términos de referencia estén acorde al tipo de proyecto que se va a presentar. Digamos que es una información muy de checklist de esa información allegada. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Qué pena. Gracias. Entonces, una vez realizada esa BPD, viene un proceso también de realización de una reunión interna, es decir, se reúne el equipo profesional, técnico, jurídico, con el equipo del sector. Aquí, pues, generalmente va el profesional jurídico, algún profesional físico, biótico y social del sector, para que atiendan de pronto algunas inquietudes de estos resultados de la BPD. De pronto algún tema de inquietud técnica o de temas de CHEV o del modelo de almacenamiento geográfico que se hayan identificado y que posiblemente tengan la inquietud si eso pueda hacer que la BPD se devuelva o podemos continuar y los temas pueden ser subsanados en información adicional. Entonces, digamos que en esa reunión interna se discuten ese tipo de situaciones para posteriormente realizar la reunión con el usuario y contarle los resultados de su BPD. Si esta BPD fue aprobada, el equipo profesional técnico, jurídico y geoespaciales diligencian esta lista de chequeo de licenciamiento ambiental y esta, a su vez, digamos que va como de la mano del auto de inicio de trámite. Una vez generado el auto de inicio, pues digamos que ese ya pasa al sector y ya iniciamos como tal la evaluación técnica. En esta diapositiva quiero compartirles a ustedes esta lista de chequeo de licenciamiento ambiental. Esto es una lista mucho más larga, pero pues digamos que fue el pantallazo que logré tomar para poder lograr pues que ustedes pudieran ver cómo está estructurada. Esta lista de chequeo de licenciamiento ambiental es un documento que va desde el primer momento que nos radican la BPD hasta que generamos el acto administrativo de decisión, ya sea un auto que define alternativa o la licencia, que se niega, se otorga licencia nueva o modificación de licencia. Como les digo, esta lista de chequeo básicamente nos permite hacer un seguimiento a las etapas de la evaluación. Como ustedes pueden ver aquí, estos ítems a verificar son unas preguntas orientadoras, las cuales nos van a generar esas alertas tempranas del proceso de evaluación. Entonces, en este primer momento de BPD, por ejemplo, para este proyecto, digamos que se verifica si el proyecto pues corresponde al contenido de la resolución del acto administrativo emitido por la Autoridad Nacional de Consulta Previa, la cual debe coincidir con el nombre del proyecto. Entonces, esto digamos que a veces hemos identificado que el certificado que emite EDANCP no coincide con el nombre específico del proyecto que nos están radicando. Entonces, se hace como esa verificación y el profesional jurídico, que es el que ustedes ven acá, pues hace el diligenciamiento si corresponde, aquí no se genera ninguna alerta. También podemos ver, las preguntas orientadoras están muy asociadas al tema, por ejemplo, de superposición, de esos resultados de la verificación de información geográfica o geoespacial. Aquí en esta primera BPD también podemos identificar si el proyecto requiere algún proceso de resentamiento. Simplemente pues es entrar a los términos de referencia y verificar si hay algún proceso de resentamiento. Él pone sí o no y ya cuando el proceso entre, ya cuando el trámite inicie como tal, las otras preguntas orientadoras que ustedes pueden ver aquí en esta parte ya van mucho más específicas de algunas alertas que se puedan presentar, por ejemplo, temas de consejo técnico consultivo, si el resentamiento corresponde a más de 100% de la población, entonces yo ya debo generar una alerta para poder llevar a cabo un proceso de consejo técnico consultivo, si quiere alguna desviación de algún cauce, bueno, dependiendo ya las diferentes causas que pueden ir asociadas a la necesidad de realizar consejo técnico consultivo. O si, por ejemplo, mi proyecto está en un área de reserva de la sociedad civil, también entonces la norma me dice que debo realizar algunas acciones adicionales. Entonces, digamos que esta lista de chequeo a través de estas preguntas orientadoras me va dando a mí como esas particularidades técnicas que yo debo tener en cuenta
en el momento. Se fue como el audio. Te perdimos, Pau. Ay, ya, qué pena, es que me hace el... ¿Me escuchan ahí? Sí, Sí. Pau, ahí te Ya, ahora escuchamos. sí. Qué pena, ay, qué pena. ¿Hasta dónde me escucharon? Discúlpenme, no les escucho. Hace 2 minutos, Pau. Bueno. ¿Quieren que no se vuelva a repetir de pronto esta información de esta lista de chequeo? Estabas hablando como de los reasentamientos. Discúlpenme, ¿me escuchan? Sí, Sí, Pau. Pau, te escucho y les agradezco a los demás integrantes de la sala que apaguen sus micrófonos, por favor. Ya, ahora sí me están escuchando bien. Sí, Pau, te escuchamos bien. Listo. Y ahí ya otra vez les estoy compartiendo la pantalla. Por favor, me confirman si la están viendo. Sí, se está bien. Gracias, gracias, John. Entonces les comentaba que esta lista de chequeo permite como estos tres temas puntuales asociados al seguimiento a la etapa de la evaluación. Como les comentaba, esta lista de chequeo tiene todo el proceso de evaluación, desde la verificación preliminar de documentos hasta la emisión ya del acto administrativo o auto que define alternativa, y tiene asociadas unas preguntas orientadoras, las cuales digamos que nos van alertando o generando alertas tempranas de acuerdo a la particularidad del trámite. Entonces, no sé si de pronto el proyecto, como les decía, está ubicado en un área de la Reserva de la Sociedad Civil, pues estoy generando una alerta desde un inicio, desde que pues recibo el trámite como tal para evaluar ya técnicamente, y ahí voy a empezar, digamos que, a generar esas alertas tempranas para poder tener esas acciones que deba yo realizar durante el proceso de evaluación, y pues digamos que esto no se torne, digamos que largo en el tiempo o vaya a generar una es como tal en el proceso de evaluación. Entonces, la idea desde esta lista de chequeo nos ha permitido llevar un control del trámite completo y también facilitar la lectura del acto administrativo, ya que en el momento en que el acto administrativo llega a firma, se acompaña de toda la lista de chequeo desde que inició el trámite, y ya el lector del acto administrativo puede tener, digamos que, claridad de cuáles fueron esas particularidades que se presentaron durante la evaluación y cuáles de pronto fueron subsanadas dentro del acto administrativo o generaron algunas obligaciones con condiciones, o digamos que por X o Y razón no se pudo otorgar algún permiso específicamente. Bueno, ahí ya en esa lista de chequeos como esa fotografía o como esa radiografía, digámoslo así, del desarrollo como tal del trámite. La verdad es un instrumento que nos ha servido mucho para poder llevar precisamente esos controles que necesitamos técnicamente para poder cumplir en tiempos. Bueno, entonces aquí ya entrando un poco y ampliando la información relacionada con ese equipo evaluador, pues que ya una vez iniciado el trámite y generado el auto de inicio, se asigna para poder evaluar el proyecto.
Entonces, como ustedes pueden ver, ya pues digamos que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se salió un poco de la caja, por así decirlo, en el momento de denominar nuestros equipos evaluadores como ternas. Si bien pues hay un equipo base que es el profesional físico, biótico y social, que digamos que ellos son los que realmente dan esa primera base inicial de la evaluación. Es importante que estos profesionales se acompañen de un equipo más robusto. Esto pues digamos que nos ha permitido mejorar técnicamente y lograr un rigor tanto jurídico como técnico en el proceso de evaluación. Entonces, tenemos en primera instancia los ejecutores, como yo les mencionaba, el físico, el biótico, social. Contamos con un profesional de regionalización, ahorita ya les voy a explicar un poco esto, un profesional de valoración económica y algunos profesionales ya en, digamos, especialidades específicas. Entonces, los sectores como tal proveen el físico, el biótico, el social, en algunas ocasiones los profesionales especializados. El profesional de regionalización, pues digamos que sí, ya debemos hacer la solicitud a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites, y el grupo de valoración económica, el cual digamos que hace parte de ese equipo transversal del grupo de la subdirección que se llama Valoración y Manejo de Impactos. Entonces, en esa parte de especialidades, y si bien pues contamos con un profesional físico y un profesional biótico, es importante y teniendo en cuenta como la complejidad del proyecto en algunos temas, se asocia, por ejemplo, se asigna a un profesional atmosférico, en estos casos, por ejemplo, temas, no sé, minería, temas de emisiones de material particulado, entonces pues obviamente hay que hacer un análisis de la modelación, de la metodología que se utilizó, pues digamos que eso pues lo hace un profesional en aire o el profesional atmosférico, que es el que se puede asignar para que apoye como tal esa parte, esa temática del medio abiótico. También pues digamos que un hidrogeólogo, un hidrólogo, paisaje, pues digamos que estos temas de alteración de paisaje, por ejemplo, en la ubicación de torres, profesionales de vedas, esto pues teniendo en cuenta que pues antes el ministerio era el que pues digamos que nos generaba esos permisos o esas autorizaciones para el tema de manejo de vedas, ahorita pues lo debimos incorporar como tal en nuestro proceso de evaluación, lo cual digamos que ya lo estamos pues haciendo de una manera mucho más rigurosa, ya con un especialista específico en este tema de levantamiento de vedas, de análisis, perdón, de vedas, y pues obviamente analizando toda la información y estableciendo las medidas de manejo que así corresponden. Y, por ejemplo, un profesional o especialidades de ruido, esto puede ser de pronto para un proyecto de un aeropuerto, que se requiere hacer también un análisis de ruido, revisar el tema de cumplimiento normativo, las metodologías que se utilizaron para hacer esas modelaciones de ruido y demás información asociada a esta temática, también digamos que se asocia un especialista. En la parte de regionalización, digamos que como les decía, es un profesional, pues digamos que lo provee la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites. Se maneja de esta manera porque es esta subdirección que tiene a cargo todo ese análisis regional, teniendo en cuenta pues la información geográfica y la información que llega en los estudios de impacto ambiental, de tal manera que puedan hacer un análisis de sensibilidad ambiental y determinar si esa área o ese territorio de Colombia puede estar ubicado en un área regionalizada, es decir, que ya tiene un análisis más específico de esa sensibilidad ambiental, de una zonificación ambiental y de diferente información que es insumo para, digamos, que lograr una evaluación más aterrizada del territorio. Entonces, este profesional de regionalización se provee cuando pues el proyecto está en un área regionalizada y que pues es un profesional que conoce muy bien el área, conoce muy bien esos análisis de sensibilidad que se están generando desde el centro de monitoreo y demás información espacial y temporal. Él pues digamos que da una guía y ese contexto regional como tal del área donde se va a desarrollar el proyecto. Digamos que esto es uno de los instrumentos que se ha manejado en la autoridad. Se ha venido trabajando muy de la mano con ellos, ya que pues estos criterios asociados a análisis de sensibilidad, temas de temperaturas, humedades, bueno, ya como las condiciones como tal del territorio,
son criterios relevantes para, digamos que, tomar decisiones. Si bien, como les decía, nosotros pues contamos con los anexos del manual de evaluación, pero nosotros internamente también tenemos otros mecanismos que realmente nos han servido, otros instrumentos que nos han servido para poder tomar las decisiones mucho más aterrizadas al territorio y teniendo como una visión regional. Otros profesionales también asociados a nuestro grupo, como ejecutores, tenemos riesgos y contingencias, compensación y 1%, esto pues cuando así aplique, servicios geoespaciales, el profesional jurídico y pues los especialistas en las diferentes temáticas. También nos acompañan en este ejercicio líderes y revisores, entonces tenemos revisores o líderes físicos, bióticos sociales y los revisores asociados a valoración económica. También pues contamos con estos mismos líderes en riesgos, contingencias y compensaciones, que son los que ya hacen toda la parte de revisión de las personas que ejecutan como tal la evaluación y el concepto técnico. Adicional a eso, pues teniendo en cuenta todo el proceso de participación ciudadana y todo el tema de incidencia de la parte del componente, perdón, del medio socioeconómico, contamos también con el apoyo de unos inspectores regionales, pues digamos que son un apoyo en campo, ellos pues digamos que también acompañan el proceso de evaluación, acompañan el tema de las reuniones precampo, también las visitas de campo, ellos de pronto hacen también una avanzada en la parte de las visitas, tratando de hacer la convocatoria y bueno, en caso de que se requiera un espacio ya más especializado, que pues digamos que en este momento estamos trabajando los espacios de reunión ampliadas, es decir, digamos que ya son espacios específicos que se hacen con ciertos actores sociales, donde pues digamos ellos nos cuentan y se hace una retroalimentación de todo el proceso de participación que se dio previo con la empresa y el conocimiento que ellos tengan referente al proyecto, los impactos ambientales, como, bueno, digamos que hagan como esa retroalimentación de los diferentes talleres de impacto ambiental y demás. Esto, digamos que se acompaña también teniendo en cuenta la conflictividad social del territorio. Entonces, la autoridad también cuenta con un tablero de conflictividad, el cual digamos que nos da como una guía, cómo es el tema de conflictividad social en el territorio. Pues digamos que también teniendo todo esto en cuenta o asociado a la parte de superposición de proyectos, si bien nosotros o cuando se va a otorgar una licencia nueva, pues no son áreas que de pronto estén intervenidas, pero ya hay proyectos de pronto en el área, que esos proyectos son los que están generando de pronto esa conflictividad social y nosotros al llegar a hacer una evaluación para otro proyecto, pues es importante tener en cuenta esos antecedentes del territorio para mirar cómo se va a manejar o cómo se ha manejado el tema social desde la propuesta que hace la empresa en el momento de proponer como tal su proyecto. Bueno, también atendiendo un poco el flujo que les mostré, nosotros dentro de esa evaluación inicial, en la parte documental y en la parte posterior de campo, digamos que tenemos como unos lineamientos claros para poder llevar a cabo cada una de las etapas. Entonces, como yo les comenté, hay una parte que es la presentación del proyecto o actividad. Esto, pues, digamos que lo hace como tal la empresa, donde pues nos da digamos que la información asociada al proyecto. Con eso, pues, digamos que se tiene un poco más de claridad de la información de campo y de la información del proyecto. Tenemos una etapa de precampo, donde aquí pues se definen cuáles son esos temas relevantes que hay que pues revisar en campo. La etapa como tal de campo, que pues ya es el reconocimiento como tal del área, trazando la información que se identificó en la precampo, y en la postcampo ya es hacer como todo ese proceso de retroalimentación, resultado como tal de la visita de campo. Aquí pues ya vemos cómo nosotros desde la autoridad acogimos estos anexos del manual de evaluación. Básicamente esto pues digamos que nos lo suministra como tal el manual de evaluación con sus anexos, sus criterios, cuáles son esos criterios específicos, criterios generales, y estos tres columnas, la columna 6, 7 y 8, son las que nos van a dar ese análisis de evaluación inicial, es decir, antes de que yo me vaya a campo, cómo vi ese estudio de impacto ambiental,
qué debo verificar en campo y posterior de campo qué percibir, para que en este sentido haga yo la calificación cualitativa de si este criterio que estoy evaluando está cubierto adecuadamente, cubierto con condiciones o no cubierto adecuadamente. Entonces esto pues es un listado grande teniendo en cuenta los diferentes anexos del manual, y posteriormente aquí nos va a dar unos resultados, los cuales el manual también los interpreta de la siguiente manera, y es si nos da, digamos que cada una de las áreas de revisión, que son las áreas también que define el manual de evaluación, nos define qué porcentajes deben estar cumpliendo. En ese sentido, pues de acuerdo al resultado, se da un rechazo del estudio. Si hay menos del 80% de los criterios cumplidos, pues vamos a solicitar información adicional, o si no, si hay menos del 80%, perdón, que están incumpliendo, aquí también es que están incumpliendo, si hay menos de ese 80%, pues digamos que ya nos vamos a elaborar como tal el concepto técnico, porque nos damos cuenta que el trámite, perdón, que el estudio de impacto ambiental cuenta con esas condiciones necesarias y con la información suficiente para poder pronunciarme de fondo respecto al proyecto que estoy evaluando. Entonces, esto digamos que está formulado, asociado pues a cada uno de los criterios, perdón, de los porcentajes que nos establece el manual de evaluación. Como lo digo, no obstante, esto no es la única herramienta que la autoridad tiene para poder tomar una decisión si rechaza un estudio de esta primera parte de la evaluación, o si solicita información adicional, o si voy a elaborar concepto técnico. También, pues obviamente aquí, como ustedes vieron, el equipo evaluador es un equipo muy robusto, el cual, digamos, se cuenta con experticia, experiencia, para poder, digamos, que tener en cuenta otras variables relevantes en el territorio para tomar la decisión. Ya pues digamos que esos resultados de la evaluación inicial pues me determina si la información que estoy evaluando es la suficiente y necesaria para continuar o no el proceso de evaluación, o si decido realizar información adicional o terminar el trámite o continuar con la evaluación del concepto técnico, elaboración del concepto técnico de evaluación, o ya hago todo el proceso de convocar a la información adicional, realizar la reunión de información adicional y solicitar al usuario que me allegue la información en un mes, pues prorrogable a otro mes. Aquí es donde yo les decía que era importante que nosotros hiciéramos esa verificación de información adicional, ya que de acuerdo a esa información que yo requerí y que es información relevante para tomar la decisión, pues puedo archivar el trámite. Entonces, aquí es un punto crucial en la verificación de información adicional, de tal manera que estemos seguros de la decisión que se vaya a tomar. Adicional a esto, dentro de la evaluación tenemos otros aspectos generales, como es todo el tema de mecanismos de participación, los cuales se pueden dar durante el proceso de evaluación, como la audiencia pública ambiental y el reconocimiento a terceros intervinientes. Este ejercicio, como lo mencioné, pues digamos que está apoyado desde la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana. En caso, pues digamos que de realizar audiencia pública, como ustedes lo pueden ver aquí en este recuadro, eso es una causal de suspensión de términos. Entonces, digamos que esto, digamos que puede tornar un poco más amplio el tiempo de la evaluación, porque pueden haber situaciones que hagan que se den esas suspensiones de términos y el trámite, pues digamos que se pueda prolongar en el tiempo. Certificados o las actualizaciones de certificado de Dirección Autoridad Nacional de Consulta Previa. Nosotros desde la autoridad, pues digamos que damos cumplimiento a lo establecido en el decreto 1585 del 2020, en el cual pues digamos que podemos suspender en caso de que la autoridad identifique alguna comunidad étnica en el área de influencia y que ésta de pronto no esté dentro de los actos de protocolización o reconocida como tal en el certificado que nos llegaron. Entonces lo que se hace en requerimiento de información adicional es solicitarle al usuario, por favor actualice ese certificado ante la ANCP y nuevamente nos lo allega. Si él nos allega ese certificado, no sé, informando que sí es una comunidad étnica y que la empresa deba tenerlo en cuenta dentro de su proceso de consulta previa, que deba adelantar un proceso de consulta previa específicamente con esa comunidad porque pues en su momento no fue tenida en cuenta, nosotros podemos hacer una suspensión de términos hasta que no se lleve a cabo ese proceso para nuevamente, pues digamos que ya cuando se presente y se lleve a cabo ese proceso, nuevamente retornar en la evaluación. La norma dice que tiene un plazo de 18 meses para poder llevar ese proceso de consulta previa pendiente con esta comunidad.
Otras causales de terminación, de suspensión de términos es causas de fuerza mayor, esto también pues lo establece el 1585, y la sustracción de reserva. Esto pues digamos que es un trámite que se debe realizar ante el ministerio, hasta que el ministerio no nos dé respuesta sobre esta sustracción de reserva, pues nosotros no podemos continuar con el trámite y esto se pueden suspender términos. Y por último, el tema del área de influencia, definición, identificación y delimitación. Esto es uno de los aspectos generales de la evaluación más relevantes. Si bien pues esa definición, identificación, delimitación de área de influencia la realiza la sociedad o el interesado en solicitar una licencia ambiental, para nosotros es relevante generar una evaluación, digamos que muy acorde a lo que el usuario determinó como área de influencia. Entonces es importante, pues digamos que nosotros desde la evaluación verificar o evaluar, mejor dicho, cómo fue construida esa área de influencia. Revisar cuál es esa área de intervención por parte del proyecto. Entonces recuerden que la área de intervención es donde se generan como tal los impactos ambientales. Entonces, ¿cómo está definida esa área de intervención por parte de la empresa? ¿Qué áreas fueron previstas para ser intervenidas con el uso de aprovechamiento de recursos naturales? Entonces, para nosotros es muy importante que la empresa o evaluar, verificar muy bien la descripción de ese proyecto. La descripción del proyecto debe ir absolutamente todo lo que la empresa vaya a desarrollar con detalle relacionado con infraestructura, vías, lugares pues de pronto donde piensa hacer algún tipo de aprovechamiento, temas de disposición de residuos, ubicación de SODMES, bueno, todo este tipo de áreas que se va a intervenir, ya que pues digamos que esto también dependerá como tal, esa delimitación, esa construcción, perdón, del área de influencia. Y obviamente el área hasta donde trasciendan los impactos significativos. Esto es muy importante tener en cuenta pues las diferentes temáticas o los diferentes componentes de cada una de las de cada uno de los medios, biótico, abiótico y socioeconómico, lo cual digamos que se va a definir, ya a determinar como esa área de influencia, que ya sería como esa otra parte que también se evalúa, que es cómo fue la empresa, cuáles fueron esos criterios que se tuvieron en cuenta para identificar y localizar esos límites físicos del área de influencia. ¿Cuál fue ese resultado de esas modelaciones efectuadas en cada uno de los 3 medios? Y por último, ese cumplimiento de la normativa ambiental asociados, no sé, de pronto al tema de emisiones, por ejemplo. Si están cumpliendo con la norma o el tema también de ruido, que se esté cumpliendo con los decibeles especificados en la norma. Entonces, una vez, digamos que evaluado, revisado esos aspectos previos, es importante pues recordar que el área de influencia es el área en el cual se manifiestan de manera objetiva y en lo posible cuantificable esos impactos ambientales significativos ocasionados por la ejecución del proyecto, obra o actividad sobre los diferentes medios, tanto biótico, físico como, biótico, abiótico y socioeconómico. Entonces, como tal, para esa determinación de área de influencia, yo aquí traje 3, digamos que esto es muy didáctico, muy académico. Vemos que esta línea o esta franja fucsia se determinó como el área de intervención, en el cual digamos que es donde se generan esos impactos ambientales. Por ejemplo, esta azulita puede ser el área o la modelación de las diferentes, de las aguas subterráneas, cuáles, digamos, de los diferentes, no sé, vertimientos de pronto que se vayan a generar, hasta dónde va a trascender, hasta cuándo de pronto puede llegar ese, no sé, el tipo de contaminantes que se esté generando. También, pues, digamos que tenemos esas modelaciones de ruido, hasta dónde puede trascender o hasta dónde puede llegar el ruido que estoy generando desde la ejecución de mi proyecto. La modelación es también de emisiones atmosféricas, entonces digamos que puedo también hacer una modelación y determinar hasta dónde puede llegar, no sé, el tema de material particulado, hasta dónde puede trascender. Y ahí es donde yo empiezo como a trazar esa identificación del medio abiótico, teniendo en cuenta pues cada uno de esos componentes y realizando esos modelamientos para que podamos determinar cuál va a ser como esos límites de trascendencia e impactos ambientales en el medio abiótico.
Igualmente hacemos con el medio biótico, teniendo en cuenta también esos componentes del medio biótico, coberturas, todo el tema de fauna, hidrobiota, cuencas, también de acuerdo al área de intervención, hasta dónde pueden trascender esos impactos ambientales bióticos que yo voy a generar, el tema de conectividad, bueno, diferentes temas asociados a la afectación de la hidrobiota, puede ser en algún área. Entonces, en ese sentido y teniendo en cuenta como la superposición de cada uno de estos componentes, o digamos ya cuando uno haga el cruce, perdón, con cada uno de los checks, me va marcando el área abiótica o el área de influencia abiótica y asimismo con el medio biótico. Posteriormente generamos el área de influencia del medio socioeconómico. Generalmente lo que se ha visto en diferentes proyectos es que es el área, digamos que más grande, porque aquí ya nos va a coger toda la parte de unidades territoriales, en ese sentido las diferentes veredas que se vean de pronto afectadas por la realización del proyecto, las diferentes comunidades étnicas. Entonces digamos que la idea es que sí se haga un análisis juicioso de esa trascendencia de impactos y cuáles unidades territoriales se pueden ver afectadas por el desarrollo del proyecto. Entonces ya una vez, digamos que definida toda el área socioeconómica, se hace también un cruce, cuál es mi área de influencia biótica, el área de influencia abiótica y el área de influencia como tal socioeconómica, la cual pues digamos que me va a ya determinar esa área de influencia como tal del proyecto. Aquí el área de influencia socioeconómica, y como lo veíamos o como yo lo explicaba en la parte de la certificada ANCP, la Autoridad Nacional de Consulta Previa, la Autoridad de Licencias Ambientales, verifica que el área como el área socioeconómica generalmente es la más grande, entonces que las coordenadas del certificado ANCP estén, digamos que, acorde a esa área de influencia socioeconómica, ya que esta abarca todas unas unidades territoriales, las cuales digamos que se deben tener en cuenta ya en el desarrollo del proyecto, pues por la trascendencia de estos impactos. Entonces, sí se requiere que nuestro certificado, que el certificado ANCP esté con las coordenadas del área de influencia socioeconómica. Bueno, y ya para terminar, digamos que teniendo en cuenta ya todo lo que les conté, todo nuestro proceso se ve básicamente que plasmado en un concepto técnico de evaluación, el cual digamos que nosotros tenemos estructurado de una manera lógica, ya que pues digamos que nosotros lo que hacemos es evaluar la información que el usuario nos llega. Nosotros pues tuvimos en cuenta obviamente los términos de referencia, pero aquí nos vamos un poquito más al quehacer, digamos que a la organización como tal del equipo evaluador, que es lo primero que yo evalúo, cómo lo evalúo, qué debo tener en cuenta para poder ir tomando las diferentes decisiones a lo largo del proceso de evaluación. En primera instancia, nuestro concepto técnico nos permite dar un conocimiento como tal del proyecto, es decir, su ubicación, las actividades que se van a realizar, si es un proyecto que ya se está ejecutando y que es una modificación de licencia, o sea, como que tengo todo ese contexto como tal del proyecto. Vamos con la parte de lineamientos de participación ciudadana, es decir, todo el tema del desarrollo de la metodología de presentación de estudios ambientales en torno a la participación ciudadana, si se llevaron a cabo los diferentes escenarios de talleres de impactos ambientales, cómo fue ese tema de manejo que dio la empresa a la comunidad, dependiendo pues de la ubicación, del territorio, sí, dependiendo digamos que de las costumbres también de cada uno de los territorios, cómo manejaba ese tipo de situaciones. Si de pronto hay temas de terceros intervinientes, se tuvo que hacer un reconocimiento de terceros intervinientes. Si de pronto el tema de conflictividad social es muy alta y tenemos temas de acciones populares, tutelas, bueno, algún tipo de situación que pueda, digamos que ser o tornar complejo la decisión del proyecto, también digamos que se tiene muy en cuenta desde un principio de la evaluación. Luego veremos con un análisis de conozco el territorio, es decir, si yo ya tengo claro qué es lo que va a ser el proyecto en ese territorio o cuál va a ser el desarrollo como tal
qué va a dar el proyecto, de pronto cuáles van a ser esas áreas que se van a intervenir. Aquí pues es importante tener en cuenta qué proyectos hay en el área, cuáles esas actividades económicas que se realizan en el proyecto. Importante tener en cuenta esos instrumentos de planificación ambiental del territorio, tener una claridad de cuáles son esos impactos ambientales de pronto que se puedan presentar en un escenario sin proyecto en el territorio, cómo es todo el tema también de coberturas, usos del suelo, bueno, todo este tema ya de cómo es el territorio en el que se va posteriormente a otorgar una licencia ambiental. Determino esa sensibilidad ambiental del territorio porque es importante tener claridad cuáles van a ser esas restricciones que se puedan presentar, teniendo en cuenta usos del suelo, los diferentes planes o los instrumentos de planificación ambiental. Ubico el proyecto en el territorio, es decir, ya pues se hace, como decía, análisis del área de intervención del proyecto, eso cómo va a afectar esto que ya tengo como conocimiento previo. Evalúo los impactos ambientales, aquí recuerden que se hace una evaluación de un escenario con proyecto, sin proyecto, se hace un análisis de beneficio, de costo-beneficio, se hace la evaluación económica ambiental. Una vez teniendo en cuenta todos estos elementos, lo que se hace es verificar esa área de influencia. Entonces, teniendo en cuenta esos impactos, cómo determinaron la sensibilidad ambiental, cuáles fueron, digamos, que esos impactos ambientales significativos, cuál fue esa trascendencia de impactos ambientales, verifico si la empresa tuvo en cuenta los diferentes lineamientos para poder construir y determinar esa área de influencia. Por último, pues verifico ya esas medidas de manejo que se dieron, teniendo en cuenta pues los impactos ambientales significativos, establezco la zonificación de manejo ambiental de acuerdo pues a las restricciones, altas, medias, bajas, y por último pues ya verifico qué planes le aplican al proyecto, cuáles digamos se establecen y pues digamos cuáles ya se aprueban. Es importante que dentro de toda esta parte de acción pues digamos que tengamos en cuenta pues que esta evaluación pues se hace de manera integral. No solamente nos enfocamos a dar un desarrollo en cada uno de los capítulos como tal de los términos de referencia ya definidos, entonces están los términos de referencia y yo en ese mismo sentido hago mi concepto técnico, sino le doy un poco más de integralidad en el momento de evaluar, teniendo en cuenta pues los diferentes aspectos territoriales que pueden influir en la toma de la decisión. Bueno, aquí es importante mencionar por último que lo que nosotros tenemos en cuenta como temas transversales en la evaluación es toda la parte de, se me olvidó, servicios ecosistémicos y toda la parte de participación ciudadana, ¿no? En cada decisión que nosotros vayamos a tomar, pues digamos que es importante tener en cuenta toda la percepción de las comunidades y también digamos que cómo ellos aprueban o no el proyecto o bueno, qué percepción tienen, perdón, del proyecto como tal en el momento pues de hacer todo este proceso de evaluación. Aquí me faltó algo importante y es el tema de permiso de aprovechamiento de recursos que estoy aquí viendo en mi diagrama, pero en la parte de ubico el proyecto en el territorio, en esta parte digamos que se hace también un análisis asociado a esos permisos de pronto que se solicitaron o que se van a solicitar en el marco del proceso de evaluación, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta porque no hay una cajita específica para esta parte del concepto técnico, sin embargo, eso sí se incluye y sí hay una capita específico para toda la parte de evaluación de aprovechamiento de recursos. Entonces, eso era todo lo que quería contarles. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Yo me pasé como creo que tiempito, pero pues espero que la información que les haya suministrado sea de gran utilidad para ustedes. No sé, Marce, si ahorita damos antes de darle la palabra a Yesid, para que John nos haga la socialización de la información de gestión del conocimiento y posteriormente damos paso a las inquietudes, pero no sé, tú me dirás. Sí, pues si quieres lo que vamos a hacer una
Jornada muy corta de preguntas porque ya son las 9:30, nos falta la partecita de John Marmol. Lo que podemos hacer es que vamos a darle la mano a las personas que estén, valga la redundancia, alzando la mano. Eh, Dos preguntitas y vamos con John Marmol. Si hay preguntas para John, también dos preguntitas y cerramos. Entonces, la primera manito que está levantada es la de Yesid. Por favor, nos cuentas de qué corporación vienes y cuál es tu Buenos pregunta. días. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Yesid Cortés, de la CAR, Dinamarca, y tengo una inquietud. De acuerdo a la metodología, al documento para elaboración y presentación de estudios ambientales, se establece que la delimitación de área de influencia se hace a través de se hace a través de dos pasos, ¿no? De la área de influencia preliminar y la definitiva. La preliminar se elabora digamos, en la oficina, luego se va a campo y a través de un proceso iterativo se genera la área de influencia definitiva. Entonces, mi pregunta es, el capítulo 5, que es caracterización, ¿esa caracterización es del área de influencia definitiva o preliminar? Pues, o sea, tengo entendido que cuando se va a campo y a través, digamos, de los ajustes que se hacen de acuerdo a la evaluación ambiental, se puede ajustar esa área preliminar, pero entonces la caracterización, la que se presenta en el capítulo 5, ¿es del área de influencia definitiva o preliminar? Gracias. Gracias, Yesid, por tu pregunta. Y qué pena te hago otra pregunta. Tú me estás hablando de la realización como tal del estudio de impacto ambiental en el capítulo 5 de la metodología de presentación de estudios. O sea, en la elaboración Sí, como señora. tal del estudio. Sí, del documento del 2018. Listo. Ahí en ese punto nos habla del área de influencia definitiva. Si bien, pues digamos que la idea es que cuando ya la empresa, pues digamos que tenga en cuenta toda la información asociada a trascendencia e impactos, toda la información de las modelaciones que se tengan y haga el cruce de sus diferentes áreas, genere un área de influencia definitiva, la cual es la que ya se presenta ante la autoridad, bajo la cual pues nosotros hacemos como tal la evaluación pues, del estudio de impacto ambiental teniendo en cuenta esa influencia. Ahora bien, si nosotros desde la autoridad de pronto evaluamos y nos identificamos que no fue un área de influencia delimitada porque no se cortaron una cuenca, es lo que vamos a verificar en campo, y nos damos cuenta que la empresa no incluyó toda la cuenca, pero entonces que por conectividad sí había incluirla. En requerimientos de información adicional hay que solicitar ese ajuste para que la empresa haga la ampliación de su área de influencia. Entonces ya una vez vuelva, posiblemente, no sé si ya se demore más del mes haciendo el ajuste del área de influencia, pero sí lo que nos presentan a nosotros, sí nos lo presentan como área de influencia definitiva. Ya la autoridad evalúa de acuerdo a los criterios que se hayan tenido en cuenta para hacer esa delimitación y determinación del área de influencia. Qué pena, o sea, como para redondear, o sea, el capítulo 5, que es caracterización del área de influencia, me va a delimitar el área de influencia definitiva. Sí, señor. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias, Pau. No hay ninguna manito más levantada. Voy a leer una pregunta del chat y le damos la palabra a John Marmol. Preguntan si la audiencia pública la solicitan antes de haberse realizado la reunión de requerimientos de información adicional, en el caso de que esto aplicara, y presentada la respuesta de los requerimientos, ¿la convocan o se espera para ser realizada luego de ello? Si quieres, yo me lanzo a responder. Gracias, Digamos Johnson. que hay un presupuesto para la convocatoria a la audiencia pública y es que toda la información necesaria para tomar la decisión esté aportada, ¿sí? Independiente del momento en el que se pida esa audiencia pública, que puede ser de inicio, ¿sí? Una vez expedido el auto de inicio, se puede pedir la audiencia pública, pero se convoca y se ordena una vez
se haya superado esa etapa de tanto de información adicional, que el peticionario haya remitido la información, así como la información que como ANLA nosotros solicitamos a otras entidades. ¿Sí? Entonces, si bien hay una viabilidad para hacer la audiencia pública, la convocatoria se hace en ese momento procesal específico, cuando ya esté toda la información, porque la idea es que el proyecto que se lleva a la audiencia sea el proyecto que se va, digamos, a evaluar al final y, digamos, la audiencia es parte de esa evaluación, ¿sí? Y hoy en día que estamos también a puertas de que los principios del acuerdo de Escazú sean obligatorios para el país, que exige precisamente acceso a la información y una participación incidente, entonces tendríamos que tener toda esa información. Gracias. Gracias, John, por tu precisión. Gracias, Paola, por esta presentación y por solventar las dudas acerca del procedimiento de licenciamiento ambiental, de cómo lo hacemos nosotros acá desde la ANLA. Voy a darle la palabra precisamente a nuestro compañero John para poder cerrar este espacio de transferencia de conocimiento y al final el espacio de John es corto, pero vamos a tener un par de preguntas por si también hay alguna duda sobre lo que va a contarnos John. Adelante, John, con el tema. Vale, de nuevo buenos días y gracias. Voy a compartir pantalla para que les cuento. Es un tema muy corto. Es el abrebocas a unas sesiones que quisiera que tuviéramos próximamente. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, se ve. Sí, sí se está ahí. Ah, listo. Entonces, esta parte de una pregunta. Sí, la pregunta es, ¿cómo armonizar la evaluación de impacto ambiental con el ordenamiento ambiental del territorio? Sí, como bien nos explicó Paola con lujo de detalles, pues la evaluación de impacto ambiental es una tarea difícil, ¿sí? Que si bien parte de unos supuestos mínimos de información, ¿sí? Que tiene en cuenta pues unos instrumentos técnicos eh, que lo que buscan es volver un proyecto y una decisión que se toma a través de instrumentos predictivos. La idea es que sea lo más cercano a la realidad de los territorios, ¿sí? Y pues dentro de los proyectos que evalúa la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, pues tenemos interacción con otras autoridades, no solo de carácter ambiental, sino autoridades, entidades territoriales y otro tipo de autoridades, las cuales han generado instrumentos que inciden en ese ordenamiento ambiental del territorio. Entonces nosotros hemos venido trabajando hace más o menos un año con los diferentes grupos al interior de la autoridad de licencias ambientales y es como ya en la evaluación puntual de un proyecto, de una obra o actividad sujeta a licencia ambiental, cómo integramos en la evaluación todos esos instrumentos que van desde la ordenación territorial a través de los diferentes esquemas que establece la ley 388, pero a su vez existen otro tipo de instrumentos de carácter ambiental, áreas protegidas de diferentes órdenes, incluso reconocimientos internacionales sobre áreas específicas que han tenido en cuenta esos valores ecosistémicos especiales, únicos que tiene el país. Sí, pero a la hora de nosotros tomar una decisión en la evaluación de impacto ambiental, pues tenemos que darle un peso específico a cada uno de estos aspectos. ¿Sí? Entonces nos surgió esa pregunta y hay una definición que trae la ley 99 del 93 en su artículo séptimo, es que precisamente el ordenamiento ambiental del territorio es el que, digamos, agrupa todas las decisiones que se toman a nivel nacional, ¿sí? Y que tienen como un eje estructurante la protección de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. Sí, ese artículo 7 establece que esa función, en este caso del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es regular y orientar esas decisiones administrativas a todo nivel. ¿Sí? Y esa planeación del territorio permite, digamos, que los alcaldes y los consejos municipales, que son por constitución los llamados a ordenar el territorio, puedan hacerlo. Y nosotros sabemos que en el país hay un gran atraso normativo precisamente en la armonización de esas figuras,
tanto del ordenamiento territorial como el ordenamiento ambiental del territorio. La ley 388 del 97 en el artículo 10 establece como determinantes de superior jerarquía en el ordenamiento territorial todas estas decisiones que han tomado autoridades del orden nacional y regional. ¿Sí? Pero la pregunta es cómo nosotros la integramos ya en este proceso. ¿Sí? Como decía Pau, y como ya hemos hablado a lo largo de la jornada, nosotros tenemos una metodología general para la evaluación de estudios ambientales, ¿sí? Que establece precisamente que hay que acudir a todas esas figuras del ordenamiento ambiental y territorial a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Están esas determinantes ambientales de superior jerarquía y hay unos principios que han expedido desde la propia Constitución, de la Ley 489, la Ley 1454, que es la Ley de Ordenamiento Territorial, que son esos principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Y ha habido muchas sentencias de la Corte Constitucional, digamos, que ha matizado un poco digamos, cómo se deben tomar esas decisiones desde lo nacional, cuando esas decisiones afectan aspectos puntuales de lo regional y local. Y a su vez, cómo desde lo local y lo regional se deben respetar esos principios y esas directrices que están expedidas desde el orden nacional. ¿Sí? Entonces, hay unas dificultades muy grandes y esas las hemos identificado al interior de los equipos. Existen mal contados unos 40 instrumentos, de pronto se me quedan algunos por fuera, pero 40 instrumentos que inciden, ¿sí? De alguna forma en esa evaluación ambiental que estamos haciendo en un proyecto específico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo integramos eso? Es el resultado del estudio que venimos haciendo y que quisiéramos compartir con ustedes, no en esta jornada específicamente, sino que este sea el abrebocas para futuros ejercicios, para que ustedes conozcan el documento que se elaboró desde la ANLA, ¿sí? Que nos puedan hacer los aportes a partir de esa experiencia que han tenido puntualmente en territorios, ¿sí? Ya que pues, las entidades que hacen parte de Azucar pues tienen en el día a día de su actuar pues este tipo de dificultades. Entonces el trabajo se hizo de las diferentes subdirecciones, subdirección de licencias ambientales, que es a la que pertenecemos Paola y yo, la subdirección de instrumentos y permisos, que ellos tienen una labor importante que es suplir las necesidades internas de instrumentos, digamos, que nos ayuden en la evaluación. Y también cuando hay necesidades desde el punto de vista regulatorio, pues ellos hacen esa labor. Y desde la subdirección de seguimiento, claramente porque en el seguimiento es donde se evidencian ese tipo de problemas cuando una evaluación de impacto ambiental no tuvo en cuenta particularidades del territorio. Y que hay una frase muy diciente en el que dice que los problemas ambientales germinan en el municipio, ¿sí? Y son los alcaldes, las autoridades municipales, quienes se ven afectadas directamente por esos proyectos. Y si nosotros desde la evaluación no hacemos una efectiva, un correcto análisis de todas esas figuras, pues podemos entrar, digamos, a crear tensionantes que ya están en territorio y nosotros contribuir a que se, digamos, a que aumente esa tensión y la conflictividad socioambiental. Y no es lo que queremos, ¿sí? La idea es que la licencia ambiental precisamente armonice los diferentes usos del territorio, ¿sí? Que permitan adoptar decisiones, ¿sí? Con base en esas realidades que se están viviendo actualmente. Entonces, ¿qué hicimos inicialmente? Y como les dije, no me demoró mucho. Lo primero fue identificar esos diferentes instrumentos. Nosotros tenemos una matriz que fuimos diligenciando a partir de la experiencia específica en cada proyecto. Están desde las áreas protegidas de diferentes desde las diferentes, digamos, entes de las autoridades que las expiden, nacionales, regionales, otros esquemas que también establecen algunas restricciones para uso o aprovechamiento de recursos naturales, los PONCA, los POMIAN, una serie de instrumentos, ¿sí? Que necesitamos, y aquí es una primera conclusión, es que lo que tenemos que hacer es conocerlos, ¿sí? Esa es la primera conclusión a la que llegamos, es que tenemos que conocer qué hay en el territorio, ¿sí? Qué tipo de instrumentos se han expedido, aparte de los que expiden los municipios, aparte de los que han expedido las corporaciones,
otro tipo de entidades de lo nacional también han incidido en esos aspectos. Caracterizarlos y determinar esa naturaleza jurídica y su alcance. Muchos, digamos, tienen asociados aspectos ya de limitación del territorio, de limitación geográfica y establecen usos del suelo. Digamos que esos son los fáciles, por así decirlos, porque ya, digamos, están haciendo un régimen de usos. Pero hay otros que no tienen asociada, digamos, esa limitación cartográfica, pero que a su vez han sido expedidos con base en esa sensibilidad ambiental del territorio. Entonces, la idea es que a partir del documento, ¿sí?, tengamos una guía para el uso de ese tipo de instrumentos. Una vez, digamos, logramos tener varios de esos instrumentos, caracterizamos, analizamos jurídicamente, hicimos una consulta interna en nuestros diferentes grupos de trabajo, consolidamos la información y presentamos ya un documento que tiene dos partes. Uno es un documento, un Word, un documento de texto en el que establece, digamos, los diferentes etapas de asumir ese problema, que termina con unas conclusiones y recomendaciones, y a su vez generamos una matriz de interacciones que una vez, digamos, pulido y una vez analizado, la idea es que cuando tengamos uno de esos instrumentos que nos esté presentando dificultades en la evaluación, nosotros acudamos a esta herramienta y que nos dé algunas directrices de cómo abordarlo específicamente. Sí, así como les digo, eso tiene conclusiones y recomendaciones que quisiéramos en alguna oportunidad posterior analizar puntualmente. Entonces, ¿qué sigue? La idea es que a través de Marcela y a través de estos espacios que han sido bastante beneficiosos tanto para ustedes como para nosotros, para ese intercambio de información y conocimiento, es remitirles el documento a ustedes, que lo maseen, que lo mastiquen, que tengan la libertad de proponer ajustes. Pues no nos las sabemos todas y esa visión desde las regiones va a ser muy importante para nosotros. ¿Sí? Recibir esos comentarios, ajustes, recomendaciones, hacer algunas mesas de trabajo, ¿sí?, para consolidar un documento que nos permita, tanto a autoridades regionales como a la propia Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, es un documento de consulta permanente, y la idea digamos, de la parte conceptual del manual, sí, es que permita aplicárselo a cualquier figura. Como sabemos, en derecho ambiental es dinámico y se van a crear figuras que no existían o de las que ya están, áreas protegidas nuevas, instrumentos nuevos también dentro de la ordenación del territorio. Y pues si algún día a través de una política pública logramos que esos instrumentos del ordenamiento territorial se armonicen con los instrumentos ambientales, pues lograríamos, digamos, esa armonía y esas dificultades en la evaluación que nos presentan ahora, pues se verían solventadas en gran medida, ¿sí? Entonces ahí tenemos atrasos desde políticas públicas que, digamos, tendríamos que haber hecho hace muchos años, pero pues la idea es arrancar con un instrumento de guía que les permita solventar caso a caso los problemas que se les presentan. Por ahora, pues eso era todo. Sí, quería dejarle como una abrebocas inicial. Sí, y pues como les digo, pues estamos abiertos. Estoy terminando de ajustar la redacción del documento que les haríamos llegar y arrancaríamos con todo el proceso. Muchas gracias. Gracias, John. Tiene la mano levantada Codechuco. ¿Tienes entonces alguna consulta sobre lo que nos acaba de exponer nuestro compañero John? Codechuco tiene la mano levantada. ¿Tienes alguna pregunta? Voluntariamente. Buenos días, no señora, se me levantó la mano voluntariamente.
Marce, creo que no hay preguntas o no estoy escuchando. ¿Aló, me escuchan? Ya, sí, señora, es que no se estaba escuchando a nadie. Ay, discúlpenme, yo estaba hablando sola. Les quería agradecer a todos por conectarse a esta jornada de transferencia de conocimiento. Nos vemos el próximo jueves con nuestra jornada relacionada con tasación de multas. Como bien lo dijo John, le vamos a enviar este documento junto, como habitualmente lo hacemos, la presentación, la grabación para que ustedes la puedan consultar. Y les agradezco mucho que nos ayuden firmando el listado de asistencia. Hoy tuvimos cerca de 90 personas conectadas, pero tan solo la mitad nos han firmado y para nosotros es importante tener ese soporte de que estas capacitaciones sí están llegando, sí son relevantes para ustedes en el territorio. Entonces nos vemos el próximo jueves y muchas gracias por esta participación. Marcela, que puedo poner mi correo electrónico en el chat, como por Claro si que sí. que dicen que el número, pues mi número no se los puedo dar, pero sí el correo y cualquier duda que tengan, pues con mucho gusto podamos apoyarnos desde acá. ¿Listo? Entonces ya Claro les que voy sí. a compartir mi correo. Muchas gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias a todos, que estén bien. Bueno, no sé qué.